Con ADU al frente. El programa de los docentes universitarios. Un panorama sobre la realidad nacional, la educación superior, la ciencia y la tecnología. Entrevistas, investigaciones, debates y un recorrido por las universidades de todo el país. Los lunes a las 20 en Capó. Con ADU al frente. Bueno, aquí estamos nuevamente, bienvenidos una vez más a este espacio que tenemos semana tras semana y que hemos dado en llamar Con ADU al frente. Bienvenidos. Bueno, una semana con todo, es como, la verdad que cada vez que nos reencontramos, Pablo, no sé si vos coincidís, pero pasan cosas, pasan cosas. Y la verdad que tenemos muchísimo para contarles y para compartir con ustedes, no solamente la realidad nacional y universitaria, sino también, bueno, lo que pasa socialmente, lo que pasa en el país, lo que se viene esta semana. Tenemos muchísimo. Bueno, ¿cómo viene el plan de lucha que lleva adelante con ADU, Pablo? La semana pasada hubo movilizaciones, manifestaciones. Sí, y tuvimos el plenario de secretarios generales donde, bueno, evaluábamos la situación en la que estamos. Sí. Y bueno, hicimos un balance del paro que hicimos, ¿no? El 16 de noviembre. Bueno, definimos continuar, ¿no?, con el reclamo de aumento salarial a partir del adelantamiento de la cláusula de revisión salarial que tenemos en el convenio colectivo de trabajo y desarrollar una campaña también instalando la problemática, con el agregado que finalmente a partir del paro y de nuestro plan de lucha, este miércoles nos va a recibir la Secretaría de Políticas Universitarias. Ajá, bien. En una reunión de mesa técnica salarial, donde bueno, le vamos a plantear la exigencia del adelantamiento de la cláusula de revisión salarial, claro, que nosotros teníamos para diciembre, bueno, adelantarla a noviembre, lo que nos da la inflación de octubre, un 5,7%. Sí. En el mes de octubre plantea que desde marzo, cuando empezó esta negociación, la inflación acumulada ya es del 33,7%, con lo cual es clarísimo que para no perder poder adquisitivo ya tendría que ajustarse un nuevo monto, digamos, de aumento salarial para no perder el poder adquisitivo en la paritaria. Digo, todos los indicadores nos dan la razón a los trabajadores, a los, bueno, y en nuestro caso a los docentes universitarios. Hoy el dólar aumentó casi 2 pesos y está rozando los 40 pesos nuevamente. Sí. Estamos viviendo un modelo económico que es insustentable. Vamos a terminar el año con la inflación más alta desde la hiperinflación de 1991. Y bueno, con todos los indicadores que nos retrotraen a los 90, digo, vamos a terminar el año con 2 dígitos de desocupación, seguramente. Sí. Ya el último indicador daba 9, casi 10 puntos y la situación sigue empeorando. Digo, las ventas en supermercados y en shoppings cayeron abruptamente. Sí, la industria se va deteriorando. Digamos, está claro que este gobierno tiene que parar con esta lógica que mirar, de ajuste, ¿no? Que ver. Y bueno, cambiar un poco su lógica. Pero bueno, nosotros los trabajadores vamos a pelear por el cambio de rumbo. De hecho, hasta los industriales están reclamando que este modelo es inviable. Los únicos que ganan con lo que Macri está haciendo y con lo que este gobierno de la Alianza Cambiemos está haciendo son los bancos, el sector financiero, que está ganando mucho dinero a partir de la especulación, de la bicicleta financiera, del brutal endeudamiento que estamos viviendo. Y bueno, todos los demás sectores nos estamos uniendo y nos tenemos que unir para revertir esto. En el medio también esta semana tenemos lo que es esta cumbre del G20, que la verdad que
que viene muy mal, ¿no? Este gobierno no solo no ha podido ni siquiera garantizar las condiciones para organizar un partido de fútbol, sino que realmente en materia de represión hay una paradoja impresionante, que es que por un lado esta semana estuvo tapado por lo del partido, pero asesinaron a un compañero Orellana en Puente 12, otro compañero en Córdoba, otro compañero en Quilmes. La verdad que es un gobierno que es brutal y muy fuerte con los que reclaman, con aquellos que organizan sus demandas, y por otro lado muy blandito con los barra bravas, Claro. ¿no es cierto? Y estas cosas. Entonces, la verdad que hay un clima repudiable con todo lo que está pasando, y nosotros tenemos que decirlo, ¿no? Porque la agenda pública termina tapando esto. Bueno, hoy hubo una movilización de la CTA repudiando estos asesinatos, y bueno, vamos a seguir peleando por la cuestión salarial y por la cuestión de la defensa del justo reclamo de los trabajadores a exigir mejoras en sus condiciones de vida. Sí, hablando de las condiciones, también la semana pasada se aprobó la creación de la UNICABA, ¿no? Bueno, eso también, ¿no? Es más del orden de la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros estábamos muy en contra de ese proyecto, porque bajo el manto de la idea, ¿no?, de que van a crear una universidad, en realidad lo que están ocultando es que están desmantelando 29 institutos de formación docente de muy alta calidad, y la lógica de este gobierno es ajustar, ¿no?, cambiar una institución que tiene cierto prestigio, que se llama universidad, pero que en realidad ellos lo que quieren es aprovechar para, como te decía antes, ¿no?, desmantelar 29 institutos que, como todos sabemos, son instituciones de educación superior y que tienen una excelencia en su formación muy importante. También otra ley aprobada sin consultar a los docentes, sin consultar a las instituciones, a los trabajadores, a los estudiantes. Una ley votada en el medio del vallado de toda la legislatura. Ajá. Este gobierno no hace una sola medida que no se gane el repudio de todos los sectores afectados por esas medidas, y que aparte tienen consecuencias directas, digamos, ¿no?, para esos sectores. Entonces, nada, vamos a seguir peleándola. El miércoles vamos a tirar estas exigencias y bueno, vamos a ver qué responde este gobierno, pero no vamos a dejar de parar en la movilización y el reclamo por rever sus políticas. Está este G20 que parece que van a vallar todo, van a cerrar todo. Asusta, sabemos que va a pasar, pero bueno, sabemos que la política de este gobierno tiene que cambiar, y si no, bueno, el año que viene, de todas formas, estamos planteando que tiene que haber una alternativa a esto que está aconteciendo, porque el futuro de la universidad y de los trabajadores depende también del modelo del país que estamos que vamos a atravesar, ¿no? Y la verdad que no es el que nos garantiza las mejores condiciones. Totalmente. Bien, vamos a estar una hora con todos ustedes. Hacemos CONADU al frente. Pablo Macías, secretario de prensa de CONADU, Luis Javier en la operación técnica y Mariana Fernández Camacho, productora y parte del equipo de prensa de CONADU. Bienvenidos. Bueno, muy bien, volvemos. Queremos saludar a toda la gente que nos escucha en el interior del país, que repiten este programa y nos escuchan en el transcurso de la semana. A la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a Radio UNDAB de la Universidad Nacional de Avellaneda y a Radio
Universidad de San Juan. También saludamos a todos aquellos que bajan este programa del sitio web de Aruna, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, y el saludo para Radio Germán Abdala, que también nos escuchan los martes, allí de 11 a 12. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado también. Vamos a establecer ahora comunicación telefónica desde Costa Rica con Montserrat Zagot Rodríguez. ¿Cómo estás, Montserrat? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Ella, le vamos a contar a la audiencia que es doctora en Sociología, profesora de la Universidad de Costa Rica, directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo sobre feminismos, resistencias y procesos emancipatorios. La semana pasada se realizó aquí en Buenos Aires el primer foro del pensamiento crítico y particularmente de las experiencias de debate feministas en el marco de ese encuentro que fue convocado por Claxo. Queríamos saber cuál es el balance que pudiste hacer y la importancia, ¿no es cierto?, de este encuentro. Sí, muchas gracias. Para mí, además, quería comentarles, es un gran honor estar acá en una radio universitaria que además tiene relaciones con diferentes radios comunitarias. Creo que es un esfuerzo extraordinario el que ustedes hacen y realmente las felicito. Muchísimas gracias, gracias a vos. Sí, lo segundo es que el evento de Claxo fue un evento en primer lugar de unas proporciones muy importantes. Probablemente fue la reunión más grande de cientistas sociales, de activistas, de movimientos, de personas de las diferentes agrupaciones comunitarias y académicas que se haya visto en el mundo. Claxo tenía inscritos alrededor de 50,000 personas. Y eso es mucho decir, eso es una convocatoria generalmente que pueden hacer los grandes artistas de rock, pero no la academia y la ciencia. Claro, sí. Desde esa perspectiva yo pienso que el primer elemento que yo valoro es que nos dice que hay una gran necesidad, que hay una gran audiencia de personas dispuestas y deseosas de escuchar los análisis que hacen la academia, que hace la academia en relación con los movimientos sociales, que permite diálogos además intergeneracionales, interétnicos, etcétera. Creo que estamos viviendo un periodo muy complejo en toda América Latina y que la necesidad de generar pensamiento crítico, de establecer esos diálogos, quedó absolutamente demostrada. Estamos hambrientos y hambrientas de esa clase de espacios. ¿Qué tal, Montserrat? Pablo Macía te saluda. En esa línea, ¿no?, de lo que venís planteando, de la articulación de los movimientos sociales que pudiste ver en el foro, ¿cómo viste todo lo que es el proceso que se dio en Argentina, ¿no?, a partir del movimiento feminista, ¿no?, con el paro del 8 de marzo, con el debate que se dio por la ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo ves ese movimiento, ¿no?, y qué desarrollo también tiene y qué perspectiva en América Latina, ¿no? Sí, bueno, en Centroamérica nosotros estamos viviendo un momento muy conservador. Centroamérica fue una zona en una época de guerra abierta, luego de imposición de políticas neoliberales en extremo crudas y descarnadas. Estamos viviendo también un periodo de mucho retroceso en los avances de los derechos de las mujeres. Con países, por ejemplo, como El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde ni siquiera se permite el aborto terapéutico, ni siquiera cuando la vida de la madre está en peligro. Entonces nosotros hemos mirado con mucha esperanza los movimientos que se han generado en la Argentina. Para nosotras han sido un modelo a seguir, porque acá estamos prácticamente en cero, cuando ni siquiera se permite un aborto para salvar la vida de la madre, cuando tenemos 3 países con las tasas de femicidios más altas del mundo. Entonces miramos con mucha inspiración
movimientos como el Ni Una Menos y movimientos como la Marea Verde. Ujú, ujú. Una pregunta, esta situación que se vive en Centroamérica, ¿está relacionada con el incremento de los fundamentalismos religiosos que hay, por ejemplo, en Brasil, ¿no? A partir de la avanzada de Bolsonaro, y bueno, y con algunas condiciones de desigualdad y opresión que estamos viviendo en América Latina? ¿Cómo caracteriza esa Sí, situación? digamos, el análisis que nosotros hacemos es que la implementación de políticas neoliberales de forma descarnada, como es el caso de Centroamérica, Ujú. no puede llevarse a cabo si no hay un fuerte fundamento, un fuerte pilar ideológico que sostenga eso. Y el pilar ideológico que sostiene eso son los fundamentalismos religiosos. Ujú. Nosotros en Centroamérica tenemos una avanzada fundamentalista desde hace muchísimos años. Ha habido, digamos, serios retrocesos en todos los países, e incluso en Costa Rica, que se considera uno de los países más democráticos de América Latina, con una larga historia Claro. de una tradición democrática. En las elecciones que tuvimos a inicios de un año, en la primera vuelta electoral pasó en primer lugar el candidato de un partido evangélico. Y Claro. digo, no es que él mismo es evangélico, es que él era de un partido abiertamente evangélico. Ajá. No ganó las elecciones, pero realmente obtuvo un porcentaje de alrededor del 45% de los votos. Claro. O sea, eso significa que la avalancha fundamentalista, la avanzada fundamentalista, está ocurriendo prácticamente en muchos países, porque en Colombia también se vio. En Colombia no, a la hora del plebiscito para aprobar los acuerdos de paz, Ujú. que no se aprobó, hubo un fuerte movimiento de los fundamentalistas evangélicos para que eso no se diera. Es decir, que los estamos viendo surgir en muchísimos países, los estamos viendo surgir incluso aliados de gobiernos de derecha, pero Claro. también aliados de gobiernos de izquierda, y entonces en ese sentido a veces hasta se desaparecen las distinciones ideológicas en términos de a quién apoyan y quiénes no a los fundamentalistas. Ahora, Margot, ¿cómo se explica el pase de una era progresista, de un tiempo progresista, de unos años progresistas en casi toda la región, a este presente netamente conservador, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que el periodo progresista que vivimos en otra época, no en Centroamérica, lo vivieron ustedes más en el sur. Más en el sur. Acá ese fenómeno, digamos, no se dio. Yo pienso que fue muy importante, pero los gobiernos de izquierda cometieron una serie de errores. Desde mi punto de vista, que la población ahora se los está cobrando. Me enumero algunos, por ejemplo. Por favor. Las prácticas, por ejemplo, extractivistas, el hecho, digamos, de que no pudieron controlar, por lo menos de forma visible, la corrupción, el hecho de que su discurso no necesariamente caló en todos los sectores de la población. Yo siento que hubo un discurso muy distanciado de muchas personas. No supieron hacer autocrítica, no supieron reconocer sus errores, y en ese sentido nunca tampoco rompieron en lo fundamental con un modelo neoliberal. Es decir, aplacaron algunas cosas, desarrollaron algunas políticas sociales redistributivas, pero siguieron en la línea general, y eso sobre todo cuando llevaron adelante proyectos extractivistas. Una pregunta, digamos, ¿y qué rol podría tener los medios de comunicación concentrados? No sé cómo es allá en Costa Rica, pero en nuestros países también el poder mediático fue muy importante también, justamente para no poder, o hacer que la sociedad no pueda avanzar en ciertos derechos que de alguna manera promovían estos
estos gobiernos, ¿no? Me refiero también a la perspectiva feminista o la perspectiva de promoción de derechos, por lo menos en Argentina fue muy impulsada desde el gobierno, pero desde los medios de comunicación como que invisibilizaban ese tipo de agendas, ¿no es cierto? Sí, bueno, los medios de comunicación tradicionales, burgueses, llamémoslos de alguna forma, corporativos, evidentemente construyen narrativas que son muy perversas sobre los gobiernos. Si hay corrupción, ellos la multiplican. Si hay problemas a la hora del ejercicio del poder, ellos lo convierten en un megafón, ¿verdad? Impresionante. Pero uno también tendría que decir que quienes tienen el poder y que quienes ascendieron al poder por medios legítimos tendrían otras formas también de establecer comunicación con la ciudadanía, de tratar en ese sentido de contrarrestar esas narrativas, digamos, tan perversas. Pero ahí es donde yo digo que es la crítica que yo le hago a muchos de los gobiernos progresistas, que es que una vez en el poder pierden la capacidad o en todo caso pierden la sensibilidad para comunicarse con las grandes masas. Claro. Y en ese sentido, ¿cuál sería la agenda del movimiento feminista? Y por un lado, en realidad, ¿cómo afectó en cierto modo esa falta de avances, ¿no? ¿Cuáles serían las demandas que habría y cuál sería la agenda feminista de aquí en adelante, ¿no? en esta región? Sí, yo también aquí haría algunas diferencias. Por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, Rafael Correa, a pesar de ser progresista, digamos, en lo social, se convirtió en uno de los principales enemigos del movimiento feminista, al incluso hablar de llevar adelante el concepto terrible de ideología de género. Él fue uno de los primeros presidentes que lo asumió. En el caso de Bolivia, por ejemplo, hay un desarrollo muy importante de lo que una podría entender como feminismo popular, con feminismo comunitario, pero el propio presidente de la República ha hecho despliegues extensos de sexismo y de misoginia. Entonces, en ese sentido, uno tampoco puede pensar que los gobiernos progresistas son completamente homogéneos, en menos de las agendas feministas. En el caso, por ejemplo, de Argentina, lo que yo conozco, el Partido Justicialista acaba de sacar una manifestación hace una semana en contra del aborto. No hay en ese sentido tampoco una homogeneidad. Claro. Entonces yo pienso que el movimiento feminista nos encontramos en serias dificultades, porque independientemente de si el gobierno es progresista o no, nunca hay un apoyo completo y homogéneo a nuestras demandas. Claro. El feminismo siempre ha sido relegado, siempre se le ha considerado muy radical, por tanto por gobiernos de derecha como incluso gobiernos de izquierda, y entonces ese es el gran reto que tenemos las feministas. Claro. Montserrat, muchísimas gracias por esta comunicación, un placer haber hablado contigo. Muchísimas gracias a ustedes y que la pasen muy bien. Ahí conversábamos con Montserrat Zagot Rodríguez desde Costa Rica. Ella es doctora en Sociología, profesora de la Universidad de Costa Rica y directora del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer. Pausa, ya venimos. Ahora, entrevistas. La realidad nacional en Conadu al Frente. Bueno, no les contamos al principio porque es tanto lo que tenemos para decirles. Las vías de comunicación lo pueden hacer a través de las redes sociales, siempre es a través de las redes sociales. En Facebook es Conadu y en Twitter @prensaconadu. Vamos a darle la bienvenida ahora a Karina Battiani. Ella es socióloga uruguaya, una de las más reconocidas especialistas latinoamericanas en la temática del cuidado, feminista y recientemente electa secretaria ejecutiva de Claxo durante el próximo periodo 2019-2021. Bienvenida, Karina, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Bueno, Karina, se realizó en el marco de la 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales el primer foro mundial del pensamiento crítico la semana pasada aquí en Buenos Aires, el mayor evento académico y político de las ciencias sociales a nivel no solamente regional, ¿no?, sino mundial. Contanos un poco cómo se vivió este evento y, bueno, qué es lo que marca en la coyuntura regional, que por cierto está siendo muy conservadora. Sí, sin duda, una coyuntura regional preocupante, Claro. contradictoria también, ¿verdad? Sí. Porque con señales, como tú decís, muy preocupantes, pero también algunas señales alentadoras, como lo que va a ocurrir en pocos días en México con la asunción del nuevo gobierno de López Obrador, o lo que pasa aquí en Uruguay, que hace ya unos cuantos años tenemos un proceso bastante consolidado de gobierno de izquierda. Pero efectivamente la semana pasada estuvimos reunidos en Buenos Aires en ocasión del primer foro social del pensamiento crítico, deberíamos decir más bien de los pensamientos críticos, porque allí efectivamente nos reunimos todos los que estamos pensando, trabajando y discutiendo a nivel de la región, en universidades y en centros de investigación, sobre las alternativas para la región latinoamericana y caribeña, pero también sobre las situaciones a nivel mundial. Básicamente la pregunta que nos orientó en toda esta semana de trabajo es qué es lo que ha ocurrido en América Latina y cuáles son las alternativas hacia adelante, cuáles son las posibles salidas a los distintos problemas que se enfrentan hoy de diversa índole, políticos, sociales, culturales, medioambientales, económicos y un largo etcétera. ¿Qué tal, Karina? Pablo te saluda. En ese marco, ¿no? La agenda de los movimientos sociales y la agenda emancipatoria latinoamericana está atada a la necesidad de vincular políticamente las luchas, no solamente por la igualdad y la justicia social, sino también por una serie de acciones y de iniciativas que se tomaron en el foro, ¿no? Me refiero a la lucha feminista, la lucha decolonial, la lucha antirracista. ¿Puede ser por ese lado que donde podamos construir la alternativa? Bueno, sin duda, una de las estrategias en el marco del pensamiento crítico es justamente la relación que hay entre, digamos, la producción de conocimiento, la reflexión y las acciones para la transformación social, donde uno de los elementos centrales es todo lo vinculado a la integración, a la relación y a la discusión con los movimientos sociales y los movimientos emancipatorios a nivel de nuestra región. Tuvieron un gran lugar en el foro, ¿verdad?, expresiones de distinto tipo asociadas al feminismo, a las luchas contra el racismo, contra todas las formas de discriminación y a la visibilización de minorías de distinto tipo. Creo que si nos referimos específicamente a la primera parte de tu pregunta sobre el feminismo, además, es uno de los movimientos sociales de mayor relevancia y trascendencia en este momento en América Latina y el Caribe. Sí, claramente. Y con respecto a esto que vos planteabas, ¿no? Digo, la reflexión sobre cómo se dio este avance, ¿no?, o esta reacción de las derechas que, bueno, después de una década o un poco más de gobiernos populares, progresistas, ¿a qué se podría atribuirle, digamos, esa reacción? Digo, las corporaciones, los medios de comunicación, ¿no? Digo, hay ciertos sectores del poder judicial. ¿Viene por ese lado o qué otras variantes hay para explicar? Sí, efectivamente, esos elementos que tú planteas efectivamente tienen que ver, ¿verdad? Pero creo que necesitamos una mayor reflexión también para entender específicamente a qué se debe este nuevo avance de los gobiernos conservadores, que por cierto no son solo en nuestra región, sino a nivel mundial. Encontramos expresiones de los mismos
en todos los continentes, el papel de los medios de comunicación, el papel de las corporaciones, el papel de las grandes, digamos, de los grandes intereses económicos, la necesidad que sienten algunos sectores de reaccionar frente a la conquista de derechos, Claro. El tema de la seguridad y sobre todo el inculcar el miedo en la población. Creo que son muchos los factores y justamente los foros como los que acabamos de terminar en Buenos Aires lo que pretenden es reflexionar sobre cada una de estas dimensiones y tratar de entender la complejidad y las alternativas Claro. a esta situación que estamos viviendo. Karina, te presentábamos al principio de esta charla como una de las personas más reconocidas en Latinoamérica en la temática de cuidado. Contame cuáles son esos cuidados y las políticas, ¿no?, de cuidado, cómo se llevan adelante. Bueno, cuando nos referimos a la cuestión del cuidado, estamos hablando en realidad de uno de los nudos críticos de la desigualdad de género, ¿verdad? Justamente uno de los nudos en base a la división sexual del trabajo de tipo más tradicional que hace que las mujeres tengamos que cuidar, ¿verdad? Claro. Cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestros viejos, cuidar también del medio ambiente, en fin, y cuidar que implica que tengamos menos opciones de ejercer nuestros derechos y que tengamos menos tiempo libre también o tiempo disponible para participar en las demás esferas de la vida social, en el trabajo, en la participación política, en la militancia gremial, en los movimientos sociales. Entonces, este tema que a mí me gusta llamarlo las bases invisibles del bienestar social, es decir, todo lo que las mujeres hacemos de manera invisible para el bienestar tanto individual como social, se convierte en uno de los nudos por donde pasan la mayoría de las desigualdades entre varones y mujeres en nuestras sociedades. Claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro continente? Que en distintos países, algunos de manera más avanzada, otros de manera más tímida, están formulando algunas políticas para mostrar que esta responsabilidad no debe ser exclusivamente de las mujeres o quedar en el espacio de lo privado, sino ser una responsabilidad de todos y por lo tanto también una responsabilidad del Estado, y tienen que existir políticas públicas para responder a estas necesidades de cuidado. Uruguay es Que además, perdón. Sí, te escuchamos. No, te decía que además en el caso de este tipo de políticas responden también a los cambios que han habido a nivel social y demográfico, ¿verdad? Porque antes era, entre comillas, más sencillo atribuir esto exclusivamente a las mujeres cuando las mujeres estábamos solo en nuestras casas disponibles para cuidar. Hoy las mujeres estamos en el espacio de lo público y eso presenta una crisis de cuidado y por allí viene nuevamente la necesidad de responder con políticas públicas. Uruguay es uno de los países de la región con más avances en las políticas de cuidado. ¿Por qué crees que lo pudo desarrollar más que otros países de la región? Bueno, en el caso de Uruguay se destacan una confluencia, ¿verdad?, de algunos elementos que llevaron a desarrollar estas políticas. En primer lugar, el trabajo conjunto entre el sector académico, el sector político y el sector de la sociedad civil o de los movimientos sociales y particularmente el de mujeres. También porque estas políticas se proponen en un marco de un proceso de reforma social más amplio, donde Uruguay a partir del 2005 y justamente con la llegada del Frente Amplio, gobierno de izquierda, al nivel nacional, a nivel del gobierno nacional, se propone hacer una reforma social amplia, se reforma la salud, la educación, la política tributaria, y en el marco de esas reformas aparece también esta necesidad de reformar las obligaciones o las asignaciones de las mujeres a la temática del cuidado, porque además se entendió que si realmente queríamos avanzar en políticas de igualdad de género en el Uruguay, ese era un punto central a trabajar.
Y bueno, ahora el año que viene ya estás asumiendo como secretaria ejecutiva de Claxo y me imagino que bueno, hay todo un plan de trabajo que debes estar desarrollando. ¿Cómo es eso que estás elaborando y cuáles son los desafíos que se presentan? Bueno, los desafíos son enormes porque en una coyuntura latinoamericana y caribeña como la actual, que además está muy marcada, por ejemplo, por los recortes de los fondos públicos para la investigación y para las universidades, particularmente las universidades públicas, el papel de Claxo se vuelve todavía más protagónico, en tanto red de redes que pretende articular a más de 600 centros dentro y fuera de la región en torno a esta cuestión de los pensamientos críticos y la búsqueda de alternativas para Latinoamérica y el Caribe. Realmente creo que los desafíos van a ser muy importantes y que todo el trabajo de nuestros grupos de investigación, de formación y los movimientos sociales asociados a Claxo puedan realizar en este periodo van a ser claves. Por último, ¿qué caracterización tenés con respecto a, bueno, al G20, ¿no? Dentro de poco, esta semana inclusive se va a hacer acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué expresan estos presidentes del G20 y bueno, qué diferencias tienen con el movimiento justamente emancipador, con este desafío que estabas planteando que tenemos desde la academia y desde los movimientos sociales, ¿no? Bueno, las diferencias son enormes. Claro. Nosotros somos una organización justamente de centros vinculados a la investigación, a la docencia y al trabajo con movimientos sociales asociados al pensamiento crítico y a la búsqueda de alternativas de transformación social. No me corresponde a mí hablar con los presidentes del G20, pero claramente esos no son sus objetivos, ¿verdad? Normalmente las decisiones que toman no van en la dirección de lo que son los principios articuladores de Claxo, que son la búsqueda de la justicia social, de la igualdad, la defensa de la democracia, de los derechos y el ir en contra de todas las formas de violencia, ¿verdad? De todas las formas de expresión de violencia en la sociedad. Me parece que las diferencias quedan bastante claras. Claro que sí. Karina, era retórica la pregunta, ¿no? Karina, muchas gracias por claro. esta comunicación. Te mandamos un abrazo. Gracias. No, gracias a ustedes y a las órdenes cuando gusten. Chao. Bueno, llegamos al final de un nuevo programa de Conado. ¿Cómo viene la semana, Pablo? A ver. Bueno, como te decía, ¿no? El miércoles vamos a tener esta reunión de la mesa técnica salarial de la paritaria. Ahí, bueno, esperamos que entiendan los reclamos que estamos pidiendo, que estamos exigiendo son coherentes y que nos lo tienen que pasar. Y bueno, claro. Y en función de eso tenemos para la próxima semana, porque ya jueves y viernes va a estar candente todo el tema del G20, así que para la semana que viene tenemos un nuevo plenario de secretarios generales para evaluar cómo el desarrollo de esta reunión, que vamos a tener. Y bueno, como te decía, ¿no? Seguimos planteando muy fuertemente que tienen que rever esta política de ajuste salarial, que retrajo la economía de una forma espantosa y que no dio ninguna respuesta a los problemas que tenemos. Así que tienen que escuchar lo que decimos los trabajadores, porque ese es el camino, dar vuelta un poco estas políticas que están llevando adelante, digamos, no tienen ningún tipo de sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Así que bien, vamos a estar comentándoles entonces todo esto la semana que viene, a ver qué fue lo que sucedió en la reunión. A ustedes, gracias por acompañarnos. Estuvo Pablo Macías, secretario de prensa de Conado, Luis Javier en la operación técnica y Mariana Fernández Camacho en la producción. El encuentro es la semana que viene. Chau, gracias.